Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todas y para todos. Bien, los veo bien. Bueno, arrancamos como siempre en punto a las 18, hoy con un nuevo encuentro de este ciclo de Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra, este espacio, como digo siempre, dedicado a conocer a los autores y la trastienda de las obras que leemos, que se publican y que también, por supuesto, tiene actores secundarios como son los editores, las editoriales, los distribuidores, que hacen posible que estos libros también nos lleguen. Hoy vamos a estar hablando con Juan Matio, ahí lo veo tomando un matecito, lo envidio, yo también quisiera tomar un matecito, con Juan Matio a propósito de su última novela, Los materiales para una pesadilla, una gran novela, la verdad, la tengo acá. Acá la tengo, agradezco a la editorial. Tengo un dibujito de mi hija ahí adentro. Y les recuerdo que hoy a los que estén aquí presentes, en la semana se va a estar dando a conocer el ganador o ganadora de un ejemplar de la novela de Juan Matio. Antes de arrancar formalmente con la entrevista, con la charla, voy a darle paso a Adrián, nuestro técnico de sala, que nos va a decir un poquito cuál va a ser la mecánica de este encuentro y, por supuesto, la agenda de la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes para vos. Hola Gastón, buenas tardes para todas y para todos. Hoy comenzamos con otro Tinta Fresca. Bueno, y vamos a contar un poquito cómo van a ser la temática del día de la fecha. Digo que todos han colocado su nombre y apellido dentro de lo posible, para así pueden estar identificados cada uno, si hacen alguna pregunta o tienen algún comentario para nuestro escritor del día de hoy. Y les comento que hoy la Fundación La Balandra ha comenzado con el seminario de literatura, son los maestros en el relato norteamericano. Esto ya comenzó el día 5 de abril, pero son 4 encuentros. Son 4 encuentros de estadounidenses, de Joan Anderson, Richard Yot, John Cover y Raymond Carver, para entender la influencia de la tradición norteamericana en el género cuento. Son 4 escritores que trataron en su entorno y su clase, otorgándole a esa representación un carácter universal. Esto estará bajo la guía de Laura Galarza y comenzó ya el día 5 de abril y será también el día 12, 19 y 26 de abril. Esto va a ser en el horario de 19 a 20 y 30 horas, horario argentino. Es una actividad arancelada, por lo tanto, para todas las socias y socios de Fundación La Balandra va a haber importantes descuentos. Para inscribirnos o solicitar la inscripción deben dirigirse al correo que es fundacionlabalandra.org.ar y el asunto es Seminario Laura Galarza. También vamos a tener el segundo seminario de escritura que brinda la Fundación La Balandra, donde ahí vamos a estar, lo va a guiar Mariana Travasio para reflexionar sobre la deriva que implica el trabajo con el lenguaje durante la escritura, su proceso creativo y explorar algunas de sus herramientas. Son 2 encuentros que se van a realizar el 10 y el 17 de abril, de 19 a 21 horas, también por la modalidad Zoom. Lo va a dictar Mariana Travasio, es una actividad arancelada, pero como dije anteriormente, todas las socias y socios tienen importantes descuentos de Fundación La Balandra. Para la inscripción, ingresar a info@fundacionlabalandra.org.ar con el asunto Seminario María Travasio. Luego tenemos la segunda clase magistral. La segunda clase magistral donde el escritor Carlos Chernov nos guiará para desentrañar cómo se genera la composición del personaje y comprender que la fuente de todo personaje termina siendo nosotros mismos. De ahí la idea de que todos escribimos es autobiográfico. Esto se va a dictar el lunes 24 de abril en el horario de 19 a 21 horas, horario argentino, también por la modalidad Zoom. Lo va a dictar Carlos Chernov, es una actividad arancelada y como siempre con importantes descuentos para todos los socios y socias de Fundación La Balandra. Para informarse es info@fundacionlabalandra.org.ar. El asunto es clase magistral con Carlos Chernov. Luego vamos a tener la presentación de un libro que es Castellovecchio,
Esto es una aventura de Bruno Rizzo, de Graciela Amalfi. Desde la Fundación La Balandra invitamos a la presentación de este libro. Es una nueva aventura de Bruno Rizzo, de Graciela Amalfi, como había dicho, a realizarse en la sala virtual Julio Cortázar. Es un espacio cedido por nuestra institución para todas nuestras socias y socios. Esto va a ser el martes 18 de abril a las 19 horas en horario argentino por la modalidad Zoom. Lo va a dictar Lucía Parravicini. Es una actividad gratuita y abierta al todo el público. Yo ya estoy mandando todos los códigos de acceso para poder ingresar a la presentación del libro. Ahora también tenemos el Instagram Live, que es una entrevista de Alejandro Duccini. Esta entrevista de Alejandro Duccini, que es escritor, coordinador de talleres de lectura y periodista especializado en deportes. En esta oportunidad conversaremos sobre las distintas notas que fueron publicadas exclusivas del año pasado y la temporada del 23, donde emergen Bruce Lee, el boxeador Harry Huff y la posición del fútbol en época de mundiales contada por los escritores Julio Villoro y Eduardo Galeano, entre otros. Esto va a ser el 25 de abril en el horario de 18 horas con la modalidad Zoom, con la modalidad de Instagram Live. Lo va a dictar Lucía Parravicini y es una actividad gratuita. Para ingresar, tienen que ingresar a @Fundación LB para el Instagram Live. Yo ahora le estoy compartiendo con ustedes lo que acabo de decir y también todas las vías de comunicación que las van a encontrar en el chat, que ya les estoy mandando. Por ahora, esto sería todo, Gastón. Te paso la palabra. Bárbaro, Adrián. Buenísimo. Completísima también la información. Vamos a estar hablando también, este mes tenemos una charla debate para hablar sobre la importancia de la literatura. Entre otros invitados va a estar Quique Ferrari, amigo de Juan Matio, va a estar participando también de una actividad de la Balandra. Bueno, voy con una brevísima biografía de Juan Matio. No sé si decir la edad de la vergüenza que me causa a mí, ¿no? Es un purrete. Juan nació en el 83, fue coeditor de la revista literaria Juguetes Rabiosos desde el 2005 al 2007 y de la revista cultural La Granada desde 2013 al 2016. Hoy es parte del equipo que publica el portal Sonámbula Cultura y Lucha de Clases. Tuvo un breve paso por el periodismo policial y judicial escribiendo en los portales Cosecha Roja e Infojus Noticias. En 2015, la editorial Vestales publicó la novela Punto Ciego, escrita en colaboración con Quique Ferrari. Su novela Tres veces Luz obtuvo una mención en el Premio Casa de las Américas en 2015 y en 2016 fue editada en la colección Negro Absoluto, que dirige Juan Sasturain. Coordina talleres de lectura y escritura. En 2017, la Biblioteca Nacional le otorgó la beca de investigación Rodolfo Walsh para trabajar sobre los aportes de Ricardo Piglia al género policial. Desde el 2018 es parte de 5, Observatorio de Tecnología, Ciencia Ficción y Futuros, su segunda novela, Materiales para una pesadilla, publicada por Editorial Aquilina, fue elegida ganadora de la tercera edición del premio de la Fundación Medife Filba 2022. Bueno, ¿qué decir de la novela? La novela compleja, la novela que narra o que revitaliza la potencia del lenguaje como herramienta transformadora y para habitar el mundo, es narrada desde un personaje, un hombre, Keiner, que como dice Ricardo Romero en el prólogo, es un hombre lúcido y quebrado, investiga y escribe para escapar de la cárcel helada del presente. Te pregunto así directamente, Juan, y te doy formalmente la bienvenida. ¿Cómo pudiste escribir semejante novela con una estructura totalmente distópica que describe un universo, no sé, completo, absoluto? ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes a todos. Saludo a toda la gente que estuvo ahí leyendo en el chat. La verdad es que es impresionante la cantidad de lugares que confluyen en este espacio virtual. Muy agradecido por la presencia de todas y de todos hoy. Bueno, la historia de Materiales es una historia que tiene que ver con un proceso de prueba y error, podríamos decir. Tuvo 3 versiones distintas. Yo lo primero que tuve de esa historia fue la imagen de un escritor argentino
que en la década de los finales de los 60 y principios de los 70 está intentando hacer sus primeros pasos en el campo literario, y digamos que por los pasillos, pasillos intelectuales de la época, termina colaborando con la Secretaría de Inteligencia del Estado y ayuda, colabora a diseñar una máquina pensada para escuchar las conversaciones telefónicas, sobre todo en los teléfonos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Esa fue mi primera imagen, digamos, tenía muchas ganas de... O sea, el primer personaje es Miguel Gemán, vendría a ser. Exactamente. Este personaje escurridizo, digamos, y bastante difícil de entender, incluso para mí, digamos, pero yo tenía esta sensación. Los lectores, las lectoras tenemos, por lo general, la sensación de que los escritores pertenecen al buen sentido, digamos, ¿no? Al campo del sentido común que podemos llamar de buen sentido, digamos, ¿no? Gente progresista, diríamos. Gente buena. Gente buena, claro. Y después la historia desmiente esto, ¿no? O sea, después tenés a Faulkner, que era un segregacionista, o a Selim, que apoya el nazismo, o a Ezra Pound. Y eso no dice en contra de su obra nada, porque son historias extraordinarios, pero que no quiere decir, digamos, que participen de nuestra misma posición o de nuestra misma mirada del mundo. Entonces quería indagar un poco qué pasa con... qué tan incómodos nos pone ver a un escritor colaborando con el mal, con lo que yo considero que es el mal, digamos, ¿no? Con la dictadura. Entonces ese era mi punto de partida, entonces escribí una primera versión completa de esa historia, y se la mandé a Ricardo Romero, que era el editor de la colección en ese momento, y Ricardo se sorprendió porque había leído 3 veces Luz, que era otra cosa, y me dijo, bueno, dale, vamos a publicarla el año que viene, y yo lo pensé, no me acuerdo si 10 días, 15 días, y le mandé un correo y le dije, Ricardo, te pido por favor que no la publiquemos, a mí me parece que la historia es esta, pero que se tiene que contar de otra manera, una manera que todavía es muy intuitiva, que no conozco, pero que sé que es otra, y pasaron 4 años. 4 años. Ricardo me dijo, sí, dale. Yo en ese correo le dije, los escritores lo único que tenemos es intuición y trabajo. Y ¿Qué Ricardo año me era responde... esto? ¿Qué año era esta cuando hablaste con Ricardo? Esto debe haber sido en el año 2017. 2017. Finales del 2016, principios del 2017. La novela se publicó finalmente en marzo del 2021. Y yo terminé de escribirla en el final del 2020. Entonces, bueno, o sea, ese fue el proceso de empezar a probar y a errar en cuál era la forma que yo había intuido que podía existir para esta novela, y bueno, todo lo que era más o menos lineal y previsible en la primera versión se fue desintegrando y llegó a la forma que tiene hoy. O sea, que encontraste, había escuchado una entrevista que te hace Seba de Caro también a propósito de esta novela, y hablabas de una primera persona omnipresente, que en definitiva sigue estando, ¿no? Quizás no tan presente como uno podría sospechar, pero bueno, la historia surge a partir de Keiner, esta persona que decide seguir con el trabajo de otra mujer, Katy, que también me resulta la pregunta casi natural de la condición humana, ¿no? Si no hubiese estado ese amor de Keiner hacia Katy, ¿esta historia hubiese sido contada? No, para nada, yo creo que no, pero en la primera versión era una tercera omnisciente que seguía, digamos, la cámara seguía a Miguel Gemán y no había investigación. Uno veía a un escritor que se involucraba de a poco con la inteligencia del Estado y finalmente se perdía, digamos, en su propio laberinto. Lo que aparece en el 2017, y es lo que yo empiezo, el hilito del que empiezo a tirar, es este narrador, Keiner, que está completamente golpeado por la pérdida de una persona que amó, y que entonces parte de su duelo es continuar la investigación que había empezado ella, y lo hace, bueno, como lo puede hacer una persona quebrada por el dolor, digamos, ¿no? Lo hace con tiempos muy lentos, con una lucidez que vacila eh, por la propia situación del duelo, etcétera. Entonces, eso fue lo que encontré en el 2017 y de lo que empecé donde me apoyaba, digamos, para buscar la forma que yo quería para la novela. Ahí en la
en la novela, en el trabajo en realidad, ¿no? En el trabajo previo, la novela es casi el resultado final, pero el trabajo que hay académico, de sistematización de lectura, de investigación, de citas, es asombroso. Que también juega, me imagino, la estructura de la novela juega y deliberadamente con esa cita y cómo están puestas las desgrabaciones, las entrevistas. ¿Cómo fue ese proceso metodológico de recopilación de lecturas, de trabajo más académico, ¿no? De alguien que a lo mejor está escribiendo un texto más teórico, quizás un proyecto de tesis? ¿Cómo fue ese trabajo para dar forma a un texto que en definitiva es de ciencia ficción, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo llegamos de todo esto a la ciencia ficción? Para los que no leyeron la novela, van a decir, ¿cómo pasó? ¿Cuándo se convirtió? ¿Cómo se dio ese salto, no? Bueno, o sea, escuchando una conversación en un Uber con un amigo, que estaba hablando con otro amigo, escuché algo que me hizo entender que tenía que ir por ahí. Pero para responderte la anterior, eh, yo no pasé por la academia, entonces el lenguaje académico lo conozco, lo entiendo, lo frecuento, digamos, pero no estoy formado ahí, no estoy acostumbrado sobre todo a escribir textos para ese registro. Sí tengo alguna idea, digamos, de cómo se investiga un tema, digamos, y cuáles son los El procedimiento. fundamentos, claro, los procedimientos de investigación. Entonces yo empecé a entender que iba a necesitar que el texto se volviera un poco claustrofóbico. Es decir, que el lector sintiera un poco la claustrofobia que yo percibía en esa historia. Y que me pareció que la mejor forma de generar esa sensación era que el lector se encontrara con fragmentos de textos muy disímiles, venidos de tradiciones muy distintas, que no entendiera muy bien cómo se conecta con la historia principal y que sin embargo le genera sentido, que esté ahí. Y entonces empecé a dividir la novela en tres grandes zonas, una es la zona de la máquina, donde hay muchos textos, fragmentos de textos sobre máquinas, pensadas desde la filosofía de la técnica, desde la economía política, desde un montón de lugares. Hay un segundo momento sobre el tema predominante, es el lenguaje, y entonces empecé a buscar desde trastornos del lenguaje, dónde aparece la lingüística, la neurolingüística, la figura de Alexander Luria, un neurólogo soviético extraordinario, etcétera, hasta cosas más predecibles como el psicoanálisis y su propia teoría del lenguaje. Y finalmente una tercera zona que hablara de la memoria, ¿no? Y entonces, trastornos de memoria, hipótesis sobre la memoria, sobre cómo funciona la memoria, sobre cómo nuestro organismo retiene químicamente momentos a los cuales podemos acceder, a veces voluntaria y a veces involuntariamente, etc. Y entonces empecé a juntar material, y aparte todo, como me suele pasar, digamos, mis amigos y amigas, cuando saben que estoy en un proyecto de estos, empiezan a mandarme todo lo que les suena que está en la zona. Entonces venía un amigo que quiero mucho, Pedro Perú, que me decía, tomá estos 2 libros que encontré en la biblioteca y son para vos. Y Quique me decía, pasar este artículo, lo leí, me hizo acordar lo que estás. Entonces en un momento ya dije, bueno, paren de mandarme cosas porque no puedo con todo este material, y la cuestión ahí es más bien el montaje, digamos, ¿no? Cómo organizar ese material. Pero cuando uno está en un proceso así, creo que encuentra solidaridades en muchos lugares, y mi red de afectos estaba muy involucrada, por lo menos en ese momento con lo que estaba escribiendo. Todos sentimos que habíamos terminado algo cuando yo entregué la novela y fue como, bueno, dejamos de buscar artículos para Juan que estén hablando de la memoria o de la máquina. Menos mal que terminó la novela, dicen. Sí, sí, tal Por cual. fin la terminó. Bueno, pero me imagino que habrá sido un proceso de aprendizaje importantísimo para vos. Sí, completamente. O sea, fue muy maravilloso, porque aparte algunas cosas, en algún momento cuando yo era muy chico, tenía 19, eh, salí con una chica que hacía la carrera de letras, pero la orientación de lingüística, sobre todo de neurolingüística, y yo ya había estado en contacto con algunas cosas que pasaban ahí que me habían llamado mucho la atención. Había quedado muy impregnado, porque bueno, uno está cerca, digamos, y lee los textos, y en Claro, la sí. conversación aparece, y había quedado muy conmovido por eso que se estaba investigando, estudiando, y qué sé yo. Entonces cuando volví a buscar por ahí, otra vez me deslumbró lo mucho que yo no sé sobre el lenguaje que utilizo todos los días, digamos. Ahí Fernando Krapp leí una reseña que escribió para Página 12, una hermosa reseña, le recomiendo la lectura. Bueno, ahí dice, sostiene Fernando que Materiales para una pesadilla es un objeto de rara identificación, coincido, fuera de tiempo y de serie. Retoma tradición argentina que piensa la literatura no como una representación de lo real, sino como una impresión.
¿Coincidís con Fernando? Sí, bueno, siempre es difícil coincidir, o sea, coincidir con la descripción que hace alguien, que con la generosidad además con la que Fernando leyó la novela, digamos, ¿no? Yo siempre digo que la novela tuvo la suerte de encontrarse con muchos lectores muy generosos. Los últimos de ellos son el Jurado del Filba, digamos, pero antes había sido leído en las reseñas con mucha buena intención. Yo sí creo, dentro de lo que él dice, que hay algo que sí yo intenté, digamos, que es escaparme del dominio del realismo, porque creía que esta historia necesitaba de otro tipo de tratamiento, digamos, y que los géneros, hablo de la ciencia ficción, pero también de la novela negra, podían ayudar a contar la historia mejor de lo que podía, con mis herramientas por lo menos, hacerlo el registro del realismo. Entonces sí, hay algo de escapar de la representación inmediata, digamos, que el realismo a veces intenta, que a mí me interesaba. ¿Cómo surge esta figura, esta especie de realidad virtual, esta especie de mundo paralelo que vos denominás Dietotenicel? Corregime si lo pronuncié mal, ¿no? Dietotenicel, donde ahí se da la posibilidad de contactar con gente o con representaciones aproximadas de gente que ya murió, ¿eh? Esta posibilidad de, como una segunda oportunidad de ver a esos seres queridos. ¿Cómo surge esa idea? Me pareció maravillosa, ¿no? Y además cómo está contada. Que también es un lugar lúgubre, gris, tenebroso, ¿no? Eh, lo que yo intentaba era pensar esto. Yo creo que las marcas que ciertos eventos históricos le hacen al lenguaje son marcas mucho más permanentes de lo que solemos pensar. Con esto quiero decir, si yo estoy acá charlando con ustedes y digo, me desapareció el celular, todos van a escuchar el sentido que yo le estoy asignando a esa palabra, ¿no? La palabra desapareció, al verbo desapareció. Ahora, todos también vamos a escuchar y vamos a descartar, como el sentido que yo le estoy dando, un segundo sentido que tiene que ver con que esa palabra se impregnó de experiencia histórica. La palabra desaparecido, desaparecer, no va a volver a ser la misma después de la experiencia histórica de la dictadura. ¿Cómo hacer para contar eso? Bueno, yo lo que imaginé, digamos, que los estudios sobre el lenguaje que se habían hecho durante la dictadura para perseguir las conversaciones en los teléfonos públicos eran reutilizadas en el futuro para construir algo que se llama, que ahora está muy de moda, se llama chatbot, que es el GPT-4, es uno de estos organismos, digamos, lo habrán visto en las noticias, Sí, es sí. un programita con el cual podés conversar y te va devolviendo lo que le parece que puede estar bien, y que están realmente muy avanzados. Y entonces yo lo que pensé es, bueno, ¿qué pasa si esa misma tecnología, o sea, se conectan estas dos puntas técnicas, digamos, ¿no? Un aparato pensado para la represión y otro aparato pensado para el entretenimiento, si se quiere, y empiezan a suceder ahí eventos extraños. Y uno de ellos es que esta empresa que es dueña de un entorno virtual, que sería como una red social, pero un lugar donde uno se mete, digamos, con un casco, etcétera, lanza lo que se llaman avatares conmemorativos, que son, con el resto de todas tus interacciones en las redes sociales, construyen una especie de avatar automático, como si estuvieses vivo cuando ya moriste. Entonces los familiares pagan por tener interacción con esa especie de avatar fúnebre. Pagan además con cosas, con daños físicos también, ¿no? En un principio no, en un principio solamente dinero, pero después sí, después ya hay un momento donde se paga, o sea, la empresa tiene que retirar esto porque se le va de las manos, entonces tiene que retirarlo del mercado, y finalmente sí pasan, que para llegar a ellos hay que sacrificar algo, digamos. Lo impresionante es que ayer me mandó un amigo, mis amigos siguen activos, como verán, y me mandó una noticia de que en China se empezó a ofrecer, hace unos meses, un servicio que ofrece exactamente esto. Ofrece la posibilidad, es un servicio fúnebre, que ofrece la posibilidad de crear una especie de avatar de tu familiar y que vos y generar una especie de recuerdo incluso de quién fue y de quién sos vos para él, por lo tanto, y poder interactuar con él. Y entonces, en el momento de la ceremonia, no sé cómo será en China, digamos, si será una casa velatoria o qué, vas a interactuar con ese ente.
Sí. Buenísimo, digamos, pero ayer mucha gente me decía, está sucediendo, digamos. Está sucediendo, ¿no? Es una especie de, claro, predijiste lo que iba a suceder. Escúchame, ¿y qué pensás puntualmente de la inteligencia artificial? Ya que a propósito bueno, lo mencionaste, hiciste alusión a eso. A mí, o sea, no Porque puedo decir nada. hay todo un debate, de hecho hay concursos Sí, literarios ahora que aceptan textos generados por inteligencia artificial. la verdad que no tengo, o sea, no tengo muy claro mi posición en relación a, o sea, o sea, por lo general no tengo ninguna fobia con la tecnología y me parece que hay que ver qué pasa con ella antes de tomar una posición. En principio me parece divertido, digamos, o sea, no siento que haya una competencia real, aparte, por lo menos en Claro, este porque momento, siempre entre... subyuga el miedo a que nos reemplace, ¿no? A ser reemplazados, por Mm. lo menos en algunos oficios. La verdad es que no, o sea, no creo que eso esté sucediendo. Sí, me parece que estamos en un momento de enriquecimiento tecnológico muy fuerte y que nuestra vida cotidiana está completamente atravesada. Bueno, estamos teniendo una conversación con personas de distintos lugares del mundo, todos en una especie de mismo espacio que no sabemos muy bien qué es, cómo funciona, y acá estamos, digamos. Sí, sí, sí. Entonces hay un enriquecimiento tecnológico evidente en nuestras vidas. La pandemia me parece que profundizó esto, que tal vez un encuentro como este antes del 2020 no hubiese sido posible y hoy ya lo es, y que aparte está en nuestra vida cotidiana, y etcétera. No sé muy bien hacia dónde va. Me parece que las voces de alarma son un poco anticipadas en principio. Claro. El otro día ahí la veo a Claudia Awaf, que nos acompañó y que dio una excelente clase magistral. Remarcaba en su clase, hola Claudia, ¿cómo andás? Remarcaba en su clase de ciencia ficción que dio acá en su clase magistral que la ciencia ficción es un género narrativo, corregime Claudia si me equivoco, ¿no? Que se hace preguntas de fondo, filosóficas, como por ejemplo sobre el origen del mundo, el tema del sentido de la vida, lo inefable de la muerte. En tu novela está y está de una manera potente, esas preguntas de fondo que planteaba Claudia en la clase magistral. Sí, yo creo que, o sea, no sé, un poco tal vez la tradición de la literatura de la última parte del siglo XX nos enseñó a pensar que tal vez el realismo estaba en mejores condiciones para presentarle al lector preguntas filosóficas que otros géneros, ¿no? O sea, tal vez si uno piensa en El extranjero de Camus o piensa en La náusea de Sartre, ¿no? Uno dice, bueno, si asocio una pregunta filosófica a la literatura, la pienso en esa tradición. Yo tengo la sensación que era un poco falsa esa pregunta y que un tipo como Borges, por ejemplo, lo tenía muy claro, ¿no? O sea, Borges decía Faulkner, pero también H.G. Wells, ¿no? Sí, Decía Joyce, pero también Stevenson o también Chesterton, ¿no? Escritores de género. Entonces yo tengo la sensación, digamos, de que sí, de que los géneros pulp, yo los llamo pulp, los géneros pulp tienen una capacidad de introducirnos en problemas filosóficos de una forma muy rápida y muy inteligente, ¿no? Y que por eso hoy tenemos la cantidad de historias narradas dentro de las fronteras de esos géneros. Black Mirror, ¿no? O sea, una serie que fue furor, digamos, y que todos sí, vimos aunque sí. sea un capítulo y qué sé yo. Bueno, tiene que ver, digamos, con que hay ahí preguntas muy inquietantes sobre nuestra propia realidad. Ahí, Ahí te dejé de escuchar. ahí está, me había muteado sin querer. No, decía que tu novela, digo, va y viene en el tiempo, ¿no? En esta especie de presente y futuro. Está construida así la historia, pero en definitiva ese presente y el futuro como que dialogan, se confunden, se mezclan, se sostienen, se indiferencian, aunque sean realidades totalmente distintas, porque vos estás contando la Argentina de la década del 70, estás imaginando un futuro virtual donde la gente puede tener acceso a dialogar con sus seres ya muertos. Pero en el fondo hay un tema que lo proporcionan los distintos soportes que trabajan la cuestión del lenguaje y el modo en que nos comunicamos y que nos interrelacionamos, que sostienen
ese mundo analógico con el virtual de una manera que dialogan de una manera muy armónica, ¿no? Estás muteado vos ahora, Juan. Perdón, decía que yo creo que sí, digamos. Y aparte me parece que las superposiciones temporales que vivimos también son parte de que nuestro presente está un poco extraño, digamos. Yo voy a decirlo de esta manera. Cuando uno piensa en la centralidad de la obra que obtuvo, la centralidad de la obra que obtuvo Mariana Enríquez, ¿no? Cuando uno por lo general piensa en Mariana, no piensa en una escritora de ciencia ficción, pero sí piensa en una escritora de terror, ¿no? Y en la escritura de terror suele haber una supervivencia del pasado muy particular, ¿no? O sea, los fantasmas de los que habla Enríquez en su literatura no son fantasmas de cualquier época. Por lo general, en cuentos como La Hostería, etcétera, son fantasmas de la dictadura. Uh-huh. ¿No? O sea, el pasado que insiste, el pasado que reverbera, el pasado que no se quiere, que se niega a retirarse, digamos, para decirlo en términos de Mark Fisher, es el pasado traumático de nuestra historia reciente. Y sucede eso de una forma muy natural. Y cuando uno lee un cuento como Matar un perro, de Samantha Schweblin, se encuentra con lo mismo. Desde otra perspectiva, se encuentra con lo mismo. Y cuando uno lee algunos textos de Lamberti o algunos textos de Oyola, también se encuentra con el fantasma de la dictadura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí me parece, digamos, que la literatura argentina postdictadura está tratando de elaborar ese trauma. Y lo está haciendo con las herramientas que va encontrando. A veces las herramientas del terror, a veces las herramientas de la ciencia ficción. Son literaturas, además, que si uno las piensa, hacia 1985 eran imposibles. Era imposible que uno hablara desde estos géneros sobre este tema porque no había lugar, digamos. Y yo creo que recién ahora empezamos a utilizar las herramientas de los géneros para poder pensar ese evento, que es un evento para mí central. Siempre recuerdo que había una polémica solapada, digamos, una polémica que nunca fue explícita, entre Semprún y Primo Levi, ¿no? Sí. Dos Dos sobrevivientes de maneras de campos, ver el holocausto, claro. dos tipos que habían sobrevivido a campos de concentración, y Primo Levi decía que no había que usar ningún procedimiento literario para dar testimonio, porque el procedimiento literario falsificaba la experiencia, para decirlo de alguna manera. Semprún decía, no, el procedimiento literario lo que permite es acceder a una verdad, que no es la verdad de los hechos, sino que es la verdad literaria, pero a la que solamente se puede acceder por la literatura. Entonces ahí tenemos, si esto es un hombre, y ahora no me voy a acordar el nombre de la novela de Semprún, pero bueno, esa discusión, aparece para mí una tercera posición ahí, que es la de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut escribe Matadero 5 con su experiencia Claro. de haber sobrevivido como prisionero al bombardeo de Dresde, ¿no? ¿Y cómo cuenta Vonnegut esa experiencia? Bueno, tiene que hacer ingresar a ese evento traumático ovnis, extraterrestres, abducciones, como si dijera, solamente si yo desbordo la realidad, puedo empezar a narrar lo que yo viví, ¿no? Entonces, las literaturas postdictadura que se están escribiendo en la actualidad tienen para mí esa característica de ir a buscar al terror, a la ciencia ficción, al fantástico, elementos para poder desbordar el relato histórico del testimonio. Y me parece que es un momento donde van a aparecer textos muy importantes. Bueno, de hecho fue una época que son quiebres de las representaciones, si se quiere, de lo normal, como una dictadura. Recuerdo también el fenómeno post-nazismo de lo que fue la Alemania a partir de los pensadores de la escuela de Frankfurt. Son quiebres desde el punto de vista nociológico y desde el punto de vista, no sé, filosófico más profundo, ¿no? Hay un repensar de los cimientos ahí. Pero pienso también en esto que vos decías, me encantó ese concepto de desbordar la realidad. Y pienso en la realidad individual y particular de cada uno de los personajes que están presentes en tu texto, ¿no? No solo en Katy, en Keiner, en el propio Miguel, en Aruca, porque es una realidad que no los contiene, una realidad que
que no les gusta, ¿no? Y que actúa este mundo virtual casi como un canal de escape, como un canal de fuga. También entiendo que allí hay una crítica a nuestro presente. Digo, es imposible, no, por lo menos como lector, como experiencia que tuve de lectura de tu novela, hay una cosa de indagarnos y ver qué nos pasa también en nuestra condición humana, ¿no? Sí, yo creo que un poco esa incomodidad que sentís tiene que ver con lo que yo llamo parálisis del pensamiento político, digamos, ¿no? Hay una enorme desesperanza, esa es mi sensación, digamos, ¿no? Desde cualquier punto del tablero político hay una enorme, primero desesperanza y después temor por lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Temor al colapso ambiental, temor a la distopía tecnológica, temores, digamos, ¿no? Y hay un teórico norteamericano que a mí me gusta mucho, se llama Fredrick Jameson, que dice que la ciencia ficción es una práctica social donde una comunidad explora qué ideas tiene sobre el futuro. Para darte un ejemplo sencillo, cuando uno dice, bueno, ¿de dónde salen textos como 1984 o Un Mundo Feliz? Claro. Bueno, surge del miedo de una época a encontrar totalitarismo político en lugares. Entonces, esa época produce esas pesadillas, porque esas pesadillas responden, digamos, a un temor circulando en el inconsciente social. Bueno, cuando nosotros revisamos nuestra época, ¿qué temores encontramos? Bueno, el temor a la catástrofe ambiental está en un montón de series, de películas, de libros, que es evidentemente una preocupación que estamos teniendo, digamos, porque los textos se acumulan en ese sentido. Lo mismo pasa, digamos, con esta desconfianza a la máquina y a los reemplazos, digamos, ¿no? Hay un montón de distopías sobre máquinas reemplazando humanos. Bueno, yo creo que cuando uno puede leer la ciencia ficción de esa manera, también puede hacer una especie de mapa de cuáles son nuestros temores colectivos, digamos, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? Por ejemplo, el cuento de la criada de Atwood, que claramente es una distopía política, condensa una cantidad de miedos y de temores de una parte importantísima de la sociedad a que en el futuro próximo, las cosas den un giro, un vuelco hacia una posición muy indeseable. Entonces me parece que cuando uno empieza a indagar así este tipo de ficciones, se empieza a encontrar con que las repeticiones no son solamente producto de una moda, son también insistencias de un temor. Sí, sí, sí. Un temor bastante fundado también por algunas expresiones políticas, como decís, que se suceden hoy en la Argentina, ¿no? Que causan reminiscencias nefastas. Voy a abrir el micrófono, si te parece, Juan, a la gente que hoy está sumando, está siguiendo la charla, que seguramente te quiere preguntar, quiere hacer comentarios, quiere saber un poco más de la novela. No sé, Adrián, si ya hay preguntas en el chat o cualquiera que esté interesado. Ahí está Felicita, como siempre, firme. ¿Cómo anda, Felicita? Buenas tardes para vos. Hola Gastón, ¿cómo estás? Qué alegría. Gracias Juan por este momento. ¿Sabés qué me quedé pensando en el nombre que elegiste? Que por supuesto lo voy a pronunciar mal, hay que blanquearlo, lo voy a decir muy mal. Ditoteninsen, porque es la isla de los muertos. Pensé en Arnold Böcklin enseguida y en toda su serie de cuadros con esa especie de Caronte, cruzando en ese bote con las almas, yendo a esa cumbre rocosa. Y quería preguntarte el porqué de la elección de ese nombre, con toda la carga simbólica, valga la redundancia que tiene. Eh, bueno, en realidad el nombre está elegido, lo elige Haruka cuando en el Museo de Nueva York ve ese cuadro, una de las muchas versiones de ese cuadro, y decide fundar una ciudad. O sea, para los que no terminaron de leer la novela o no alcanzaron esa parte, cuando la empresa decide retirar los avatares conmemorativos, es decir, esta especie de servicio para conversar con tu ser querido que murió, Haruka decide que va a fundar un espacio eh, tipo deep web, digamos, o sea, clandestino, para que se pueda seguir accediendo a eso. Y a ese espacio le llama Tieto-Teninsel, inspirada en el cuadro que ve en el Museo de Nueva York, digamos, y que además es un cuadro que tiene un montón de historia eh, de haber fascinado, digamos, a muchas personas a lo largo de la historia.
te hago una última preguntita. Además de Aruca, la fascinación de quien escribió la obra, ¿cuándo fue la primera vez que te encontraste con ese cuadro y qué es lo que te provocó? ¿Haya sido in situ o por alguna otra circunstancia? O sea, no estoy muy cercano a la plástica, la verdad. O sea, tengo algún conocimiento, pero no es mi zona más segura. Pero yo estoy seguro de que yo ya lo había visto, ya lo conocía. Y en algún momento, en una conversación con una amiga que sí se dedica un poco más seriamente a pensar las artes visuales, ella me dio la referencia. Me dijo, tenés que ver esto porque me parece que es por acá. Y empecé a investigar un poquito y dije, no, por supuesto, ¿qué es esto? Y ahí entonces pude... O sea, la novela la verdad es que se nota un poco en los agradecimientos, está llena de generosidades alrededor mío. Yo no hubiese podido escribir esa novela sola porque hay una cantidad de información que no estaba en mí antes de escribir el libro. Sí, es impresionante la recopilación de información que hay ahí sistematizada también, ¿no? Puesta, no puesta sobre la novela, sino también puesta en el beneficio de la narración, en pos de contar mejor la historia. Así que es impresionante eso. Bueno, Ángel Cabrera quería hablar y participar. Ángel, ¿cómo estás? Buenas. ¿Me escuchan? Buenas. ¿Sí Se me te escucha, escuchan? sí. Estás en Bueno, el mundo virtual, estás, Ángel, me parece. Estás en el más allá. sí, bueno, en verdad que me siento un poco emocionado por esta oportunidad que me están dando y participar en este taller y frente a ese escritor argentino. Yo estuve en Argentina 3 años, allí incluso me inscribí en los talleres y ahorita estoy en Venezuela y estoy escribiendo incluso una novela, me estoy atreviendo a escribir una novela. Y yo quisiera preguntarle al amigo Juan Martín, cuando él habla en la última parte, lo que tiene que ver con cómo a veces la literatura rebasa las realidades. Y yo le pregunto, a mí me está pasando ahorita con la novela que estoy escribiendo, y sucede que es que a veces la literatura tiende a ser mucho más profunda y llega a cosas que tiene que desbordar la propia realidad. Esa es la primera pregunta, que si no le pasó a él algo parecido, en lo que yo estoy sintiendo, modestamente, primera vez, en la construcción y en la ficción, ¿no? Y la segunda pregunta es que esto de la distopía no tendrá que ver, y si no sé si está planteado en su novela, no solamente con la cuestión de las dictaduras, que también lo vimos acá en Venezuela, sino también con la caída de los grandes relatos. ¿Se escucha Hola. la pregunta? Sí, se escuchó perfecto, Ángel. ¿Cómo estás? Bueno, en Muy principio, bien, gracias. muchísimas gracias por tu intervención. En relación a la primera pregunta, a la primera parte de la pregunta, evidentemente, digamos, en esa polémica solapada entre Semprún y Primo Levi, yo pienso igual que Semprún, digamos, pienso que la literatura accede a una forma de verdad que no es la verdad científica, que no es la verdad de los hechos, pero que es una verdad que no encontramos en ningún otro lado. Es una especie de vía indirecta al saber, por eso el concepto de epifanía joyciano es tan importante, digamos, ¿no? En Argentina decimos caer la ficha, ¿no? La literatura ayuda a que te caigan fichas que no te caerían de otra manera. Entonces, por supuesto, pienso que la escritura y la lectura suponen un desbordar lo que uno cree saber de su propia experiencia del mundo y del mundo en general. Y en relación a la segunda pregunta, yo creo, o sea, yo no llegué a vivir los grandes relatos. O sea, eh, cuando yo era joven ya había un clima de derrota política, digamos, para los grandes relatos que era irreversible, digamos. Soy más hijo del fin de la historia de Fukuyama que de la expectativa de que iba a existir algo más que capitalismo. Hay una frase de Mark Fisher muy brutal que es que él dice, hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y cuando yo la leí, eso está en su libro Realismo Capitalista, cuando yo lo leí,
me sentí completamente cercano a esa sensibilidad. Y un poco la novela me parece que sí, que trabaja con ese estado de ánimo. No es un estado de ánimo alegre, no nos vamos a mentir, no es para leer un domingo a la tarde, pero es el estado de ánimo que a mí me parece más genuino, digamos, el más honesto que yo puedo tener con mi mirada del mundo. Entonces, creo que sí está relacionada con la caída de los grandes relatos, pero me parece que se abre una época posterior, que es una época tal vez más pesimista, digamos, de la cual creo que todavía no encontramos la salida del laberinto. Gracias. Gracias a vos, Ángel. Hay una pregunta que hace Paula Lerchundi. No sé si quiere abrir el micrófono y preguntar a ella directamente o si no la leo del chat, como quieras vos, Paula. Bueno, te leo la pregunta, Juan. Paula Lerchundi pregunta, ¿cómo aparece tu admirado Piglia en tu novela? Después otro párrafo dice, me intriga el cambio que hiciste en esta nueva versión en cuanto al narrador en tercera. Amplianos más detalles de por qué del cambio. Bueno, Piglia, yo siempre digo, digamos, que el otro día en un evento me hacían una pregunta similar en relación a si esta novela estaba más cerca de Respiración Artificial o de La Ciudad Ausente, y yo lo que les contaba, digamos, es que yo con Piglia aprendí a leer de alguna manera. Entonces ya no... Aprendí a leer quiere decir que sus textos de teoría son para mí tan importantes como sus textos de ficción, a un punto en el que ya no reconozco qué parte es El último lector, qué parte es crítica y ficción y qué parte es nombre falso. O sea, realmente Piglia es un evento de los más fundamentales para mí. Pero además Piglia es, digamos, el que, retomando a Borges, abre la posibilidad de que una narración no solamente narre eventos, sino que pueda reflexionar sobre las condiciones en las que está narrando. Es decir, Piglia todo el tiempo, una novela de Piglia, es una novela que te va a invitar a pensar en las condiciones del relato que se está produciendo. Y yo creo que, por ejemplo, Bolaño, un escritor maravilloso como Bolaño, es también heredero de esa tradición, ¿no? Y entonces yo, con muchísima modestia, digamos, pero quería ubicarme cerca de esas posibilidades que abrieron ellos, digamos. Entonces Piglia entra un poco así a esta historia. De hecho, bueno, es un spoiler necesario, así que no lo voy a hacer. Y en relación a el cambio del narrador, bueno, ahora yo me voy dando cuenta, digamos, que el narrador en tercera a mí me queda muy cómodo. O sea, es una cosa que me sale mucho más fácil que el narrador en primera. Tiene sus dificultades para mí, digamos, que es que el narrador omnisciente justamente sabe todo. Si a vos, el narrador de Tolstoy te dice que el vestido de Ana Karenina era negro, vos tenés que saber que es negro y... sin embargo, para contar la época que yo quería contar, que en su principio era la dictadura, no me servía porque no hay relatos de saberlo todo. Justamente son relatos parciales, fragmentos, versiones, que hay que ir reconstruyendo, uniendo, y que no es posible hacerlo con el nivel de certeza que tiene un narrador omnisciente. Justamente porque tenemos que reconstruir lo que pasó. No hay datos oficiales, digamos. Hay que reconstruir lo que pasó por el testigo que estaba en tal lado, por el testigo que estaba en tal otro, por lo que sabemos y podemos inferir de un documento tal. Y entonces un narrador en primera tenía muchas más posibilidades de reconstruir esa inestabilidad de los hechos que un narrador omnisciente. Esa fue la intuición que me hizo pasar de un narrador a otro. Le agradecemos a Paula la pregunta en el chat. Candelaria también hizo una pregunta, no sé si quiere preguntarla a ella o directamente la leo del chat. Supongo que, bueno, la leeré entonces del chat. Dice, estoy sin micrófono, dice Candelaria, bárbaro. Dice, bueno, pregunta, ¿cómo describirías el proceso creativo para el desarrollo de esta novela? Bueno, la descripción un poco la hice al principio, es prueba y error. O sea, era tener, un poco separar el argumento, lo que podemos llamar rápidamente la anécdota, de la forma. Y decir, yo en 2017 tenía la anécdota y no tenía la forma.
Y aparte había leído a un escritor que todavía quiero mucho, que se llama Abelardo Castillo. Lo quiero mucho, pero también sé que aprendí cosas de él que después tuve que desaprender. Castillo dice en algún lugar, ya no me acuerdo dónde, la historia viene junto con su forma. ¿No? A los escritores, yo era un niño, tenía 17 años y vivía en Hurlingham, y él me decía a través de sus libros, no, una historia viene con su forma, si no, no viene. Y yo me quedé con esa idea, digamos. La historia viene con su forma. Cuando entendí que yo podía separar esto y decir, tengo la historia y todavía no tengo la forma, y la forma es algo a buscar, de hecho algo a inventar, me tranquilicé. Porque entonces me di el tiempo, que son esos 4 años, para decir, bueno, cuál es la mejor manera en la que puedo, cuáles son los mejores procedimientos, las mejores herramientas que van a hacer de esta historia la historia que yo quiero que sea. Y entonces me parece que ahí yo encontré algo que me sirve a mí, que yo no universalizo, digamos, pero que es la oportunidad, la posibilidad de separar estos dos momentos de la escritura. El momento donde vos sabés cuál es la anécdota que querés contar, pero todavía no sabés cómo la querés contar. Si en primera, si en tercera, si en pasado, en presente, con un relato lineal, con un comienzo in media res. Bueno, ¿cuáles son de las múltiples formas, cuáles son las que te van a servir para contar esa historia? Bueno, le decimos gracias, te agradece Candelaria. No sé si hay alguien más que quiere preguntar. Otra vez Paula dice, ¿expandiste contextos teóricos o fueron el disparador? No, expandí mucho. Los textos teóricos a veces me apabullaban, hay que decirlo, digamos, pero también me ayudaron a entender cosas que no había entendido sobre el funcionamiento del lenguaje y sobre el funcionamiento de la memoria. Siempre cuento un caso, digamos, Alexander Luria es un neurólogo soviético muy importante porque cuando él toma a personas que fueron heridas durante la guerra, con heridas en el cerebro, digamos, empieza a construir una teoría de que el lenguaje no está solamente en un lugar del cerebro, sino en distintas zonas, y según qué lesión tengas, te pueden pasar cosas muy distintas. Uno de sus casos centrales es el de Satevsky, que es un tipo que tiene una lesión muy grave y olvida, o sea, tiene una especie de amnesia total, y empieza a recuperar muy de a poquito, y aparte empieza a recuperar los recuerdos infantiles antes que los recuerdos del presente. O sea, era capaz de decir en la ciudad que había nacido, pero no recordaba quién era Lenin, ¿no? Los recuerdos más. Y entonces pasa algo extraordinario, que es que le dan papel y lápiz, y el tipo empieza a escribir, y empieza a recordar en la escritura. Y lo que Luria descubre es que hay una forma de la memoria que está conservada en la escritura y que solamente podemos acceder si escribimos. Una cosa que es extraordinaria y que yo no, por supuesto, no sabía, digamos, hasta que no lo leí. El libro, si lo pueden conseguir, se llama El hombre con su mundo destrozado. Tiene un prólogo de Satevsky que es extraordinario. De Luria del caso, al cual sigue casi 20 años. Entonces todo esto no lo sabía, digamos, y por supuesto que en la medida que me fui entrando en contacto con esos materiales, fui expandiendo la novela hacia lugares que nunca hubiese pensado. Ahí Ingrid Beco quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Ingrid? No se te escucha, Ingrid, ¿eh? O por lo menos yo no le escucho. ¿Vas a escribir en el chat, Ingrid? Eso quiso decir. Bueno. Cualquier otra persona, sí, lo hace por ahí. Cualquier otra persona que quiera preguntar, estamos en los minutitos finales de la charla con Juan. Así que están más que invitados, o activan como hizo Ingrid levantando la mano, o se comunican vía chat. Ahí Gabriela Ayala dice, quería preguntarle a Juan si tiene conocimiento de los manifiestos para el conocimiento y regulación del uso de la inteligencia artificial. Ya están en marcha las prácticas de suplantación de identidad y apropiación del registro sonoro humano para vender locución generada por inteligencia artificial, por ejemplo. Estos modelos generativos se ofrecen con el eslogan "Nunca más pagues en locuciones". En el campo de la imagen, el modelo generativo rastrilla sobre un banco de más de 6 millones de imágenes tomadas de Internet, redes
y sin permisos ni resarcimientos a artistas vivos y pueden copiar el estilo e incluso partes concretas de la obra. Yo me enteré por el artista Santiago Caruso, quien adhirió al manifiesto que comenzó a elaborarse en Estados Unidos. No estaba al tanto de esto, no me sorprende, por supuesto. Sí estuve leyendo un poquito ayer justamente un artículo que salió en Anfibia, que les recomiendo, que la autora dice algo así como somos niños jugando con bombas, en relación a lo que está pasando ahora con las inteligencias artificiales y con la carta que apareció la semana pasada de expertos pidiendo que se detenga durante 6 meses la experimentación con estos tipos de dispositivos porque no sabemos a dónde vamos a ir. El tipo de amenaza que la autora describía en el artículo, y aparte siendo de revista Anfibia, hay que darle el crédito, digamos, a la autora, era de muy distinto tipo. Algunas de ellas tenían que ver, por ejemplo, con la automatización de trabajo. La autora decía algo así como el 30% de los trabajos actuales se podrían automatizar con inteligencias artificiales en muy poco tiempo, lo cual es una locura. Pero además decía la capacidad de generar fakes, de generar noticias falsas. Hace unos días, la semana pasada, creo, circuló una imagen del Papa con una campera muy canchera que se había sido generada por inteligencia artificial y que todos dimos por buena durante un par de horas hasta que nos dijeron que no era. Entonces, evidentemente es un momento bastante extraño y creo que lo que decía el autor a mí me resultaba bastante intuitivo, digamos. Dice, bueno, si pudimos llegar a consensos sobre la clonación, decir, bueno, tenemos este conocimiento, pero no lo podemos usar de cualquier forma, hay una especie de reglamentación global de cómo usarlo. Bueno, con la inteligencia artificial vamos a tener algo parecido, digamos, que es crear reglas de juego. Entonces los expertos piden 6 meses para llegar a construir esas reglas de juego antes de seguir avanzando. Facu Soto hizo una pregunta. Sí, no, Ingrid Beco primero pregunta, Ricardo Piglia habla de 2 historias en el cuento, ¿tu libro también cuenta 2 historias? Esa es la pregunta de Ingrid Beco. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Sí, Piglia dice eso en las tesis sobre el cuento, digamos. Yo creo que él está tratando de definir ahí estrictamente la forma cuento, que no siempre aplica a la novela, es decir, es mucho más difícil que la estructura clásica del cuento aplique a la novela, porque lo que Piglia percibe es que en los cuentos clásicos, por lo menos, hay una estructura de superficie, ¿no? Y una especie de historia sumergida, que es la teoría del iceberg de Hemingway en última instancia, y en el final del cuento clásico emerge la segunda historia, y entonces es como una especie de giro muy particular, digamos, que hay muy pocas novelas que lo sostienen. Recuerdo ahora, por ejemplo, La nieta del señor Lim, de Philippe Claudel, es una novela que tiene final de cuento clásico. Entonces, leído desde ahí, no, la novela que escribí no para nada tiene la estructura de eso, porque es una novela río, digamos, tiene muchas historias y circulan de muy distintas maneras. Pero bueno, hay otras cosas piglianas, si se quiere, dentro del artefacto que es material. Pregunta, gracias Ingrid, pregunta Alejandro Alonso, ¿en qué estás trabajando hoy? Bueno, hace unos días entregué un libro de ensayitos que lo va a publicar Editorial Godot en octubre, noviembre de este año, con temas alrededor de los que estuvimos charlando hoy, los géneros, las máquinas, la lengua polaca, etc. Y estoy empezando, lo que pasa es que uno sabe cuándo empieza pero no cuándo termina, estoy empezando una novela. Empezó en diciembre la escritura de esa novela, tengo 9 dignas páginas. Muy bien. Está muy bien, pero Muy bien. bueno, eso está muy ¿De qué verde va? todavía. ¿Tenés la idea, aunque sea la idea? Vamos espoleando un poquito esta novela. Sí, tengo la idea tengo la estructura, digamos, lo cual me tranquiliza bastante, y tengo una primera persona, de una chica que responde al llamado de auxilio de alguien que fue su primer novio, digamos, en la adolescencia, qué sé yo, y ahora está pasando un muy mal momento y está internado, y ella responde a esa llamada de auxilio y vuelve al pueblo de su adolescencia y se empieza a quedar en la casa de él para darle una mano, y empiezan a suceder algunas cosas extrañas dentro de la casa y en relación al vínculo con él, y eso es lo que sabemos ahora. Está claro que el género de novela romántica no es lo tuyo, Juan, ¿eh? Porque No, nunca nada sale bien.
Bueno, a ver, otra pregunta. Francisco Ariel Cabello dice, ¿qué piensa de la reescritura de textos por la cultura de la cancelación? No, no, o sea, sobre la reescritura de textos me parece que es un mal camino, digamos, que no, que muy difícilmente. Yo empecé diciendo, digamos, que quería meterme con una figura incómoda como es la del escritor que está del lado del mal, pero al mismo tiempo tengo que decir que uno de los escritores centrales de mi vida es William Faulkner, y que sus posiciones políticas o sea, son lamentables, digamos, Claro. lamentables e indefendibles. Ahora, lo que Faulkner escribió en esa obra eh, es importantísimo que no sea... eh, que no se vea en la disputa, digamos, de querer llevarlo a una época en la que no escribió. O sea, Faulkner escribió en los años que escribió y tiene los defectos que puede tener cualquier varón blanco en el sur de los Estados Unidos en el siglo XX, digamos, y no hay que disculparlo por eso. O sea, yo no digo de salvarlo, de hacerlo mejor persona, de decir, no, pero en realidad no era tan segregacionista, un poco los negros los quería. No, es un mal tipo, o sea, muchas cosas que puedo pensar de su persona, digamos. Ahora, Absalón es un milagro. Y entonces, si nosotros nos metemos ahí, lo que va a pasar es que nos llevemos puesto el milagro. En función de reivindicar algo que tampoco está muy claro que se vaya a reivindicar por esa vía, digamos, ¿no? Porque no es que la esclavitud va a dejar de haber pasado en el mundo porque no haya personas que la hayan apoyado, o que no las conozcamos, o las olvidemos, o le cambiemos la letra un siglo después. Entonces me parece que es una política que no tiene mucho sentido, incluso para los objetivos que se supone que espera. O sea, mi hija tiene 14 años, es una lectora extraordinaria, y yo he discutido con ella esto porque ella, cuando Rowling, fanática de Harry Potter, por supuesto, y cuando Rowling tuvo un comentario transfóbico, reaccionó dejando de leerla, lo cual me parece incluso hasta más posible, porque lo que está tomando es una decisión en relación a una persona actual, digamos, ni siquiera una persona. Pero yo discutí con ella que no se pierda de ese universo en el que se crió y que es fantástico, porque nunca fuimos amigos de Rowling, en realidad, ¿no? Como diría un amigo, no invitemos a la gente a comer a casa, simplemente hagamos lo que podamos con lo que su obra nos abre. Sí. Domesticando un poco ese debate, pasó algo parecido con la obra de Borges, ¿no? Borges también. Muchos Claro, yo te creo que, decían, ¿por qué lees a Borges? Y vos decís, bueno, pero por cómo piensa, por las declaraciones públicas, por posiciones frente a determinados partidos políticos o a líderes políticos. Y vos decís, yo no me voy a privar de esa literatura, solo porque por ahí no coincida con el sí, yo creo que en los interlocutor. 60 y en los 70 Borges fue leído desde un paradigma. Por ejemplo, Fernández Retamar, que es el director de la Casa de las Américas, alguien que yo respeto muchísimo, es un gran poeta además, escribió Calibán, que es un ensayo clásico, y ahí dice, Borges escribe el testamento desesperado de una clase moribunda, ¿no? La literatura de Borges era eso para Fernández Retamar. Y erró porque la obra de Bolaño, que es posiblemente el escritor latinoamericano más importante de postdictadura, no es pensable sin Borges. Tal cual. Entonces ahí, otra vez, la falta de distancia entre obra y posición política le impidió ver lo que estaba pasando ahí. Vamos con la última pregunta, que es de Facundo Márquez, que escribe, ¿cómo fue la selección del nombre Keiner? Me llamó mucho la atención cuando leí una nota de Flor Canosa sobre tu novela y me enteré que la traducción a nuestro idioma es ninguno. Claro, es casi un chiste interno, digamos. Gemein en alemán es alguien. Yo quería que fuera como cualquiera, digamos, o sea, que el sentido fuera, no es especial Miguel por tomar esta decisión, sino que puede ser cualquiera, y quien lo persigue en el plazo de la historia, digamos, tampoco importa. Entonces también es un cualquiera, digamos. Y es un poco la figura del doble, digamos, ¿no? Porque quien escribe la historia, el narrador de materiales, es un escritor que quiere hacer un libro con todos esos fragmentos que heredó, y un poco espeja a ese escritor que no pudo hacer su obra, pero que escribió una novela. De hecho, esa novela está descripta en una de las voces, digamos. La descripción es muy parecida a lo que yo creo que puede ser materiales,
Y entonces había un juego de espejos como si fuese una especie de doppelganger histórico donde el narrador está trabajando con la herencia también de Gemam, digamos, no solamente de Katy. Bueno, ahora sí, Juan, te agradezco muchísimo. Hemos llegado a puerto. Un placer. La verdad que es una novela atípica, por lo menos para mis habituales lecturas, y eso te lo agradezco. Me sacaste de una zona, no sé si de confort, pero me desafiaste muchísimo. Bueno, y quedé maravillado además, pero no solo por la historia, sino también por tu prosa. Tu prosa es estéticamente casi perfecta, te diría, me hiciste acordar bueno, a grandes escritores por el trabajo. No se ve habitualmente alguien que escriba tan puntilloso, con imágenes tan fuertes. Disfruté tu prosa, además de tu historia y en la novela. Pocas veces me pasa de disfrutar tanto como escribe una persona, con tanto rigor y tanta belleza estética también. Así que por eso también te agradezco, Juan, por la experiencia maravillosa de lectura y por esta charla que hoy tuvimos este sábado, y a la gente también que se sumó y participó. Así que gracias, Juan, por lo de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a todas las que se sumaron. La verdad que es una alegría encontrarme con lectores dispuestos a la conversación, a la charla, al interés. Muchísimas gracias por tu lectura generosísima, Gastón, de materiales. Espero que nos encontremos en otras actividades Ojalá. pronto. Y nada, un abrazo para todos. Gracias. Y gracias a todas y a todos por participar, como siempre, en estos espacios que propone la Fundación La Balandra. Gracias. Buen fin de semana, felices Pascuas para aquellos que creen en el día de mañana, y bueno, y nos estaremos viendo pronto. Chau, chau. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chau, gracias.